Respira. Bienvenidos a toda la querida audiencia a un nuevo capítulo de Respira, de este programa que tiene como fin, en realidad, el despertar de la conciencia, realizar un cambio en nuestra vida para ser mejores con nosotros, mejores con nuestro medio, mejores con el planeta Tierra, con la Pachamama. En esta oportunidad tenemos a Karina Mariaca de Oliveira. Karina es una boliviana brasileña de profesión ingeniera comercial. Tiene una maestría en gestión ambiental y ecoturismo que la realizó en Costa Rica y actualmente es investigadora del doctorado en proyecto de biodiversidad de montaña y objetivos del desarrollo sostenible, que esto lo está haciendo con la Universidad de Berna en Suiza. Es instructora de Hatha Yoga, practicante de Zen y caminante del camino chamánico. Ella es madre de Sol Gabriel y de Luna Yasmín. Es esposa de Gilbert Timmer, que también tuvimos el placer de poder tenerlo aquí presente en el programa, con quien hace 8 años cría en el espacio de permacultura y sanación Quinta Conciencia, ubicado en Samaipata. Sus principales hobbies son la herbolaria, la danza terapia y la cocina vegetariana. ¿Cómo estás, Karina? Un placer tenerte presente aquí. Hola Nico, mis perros ya están saludando previamente. Un gusto estar en este espacio por esta iniciativa en tiempos en que realmente necesitamos inspirarnos y tejernos para fortalecernos. No, muchas gracias a ti, Cari, por tu tiempo, por tu entrega, por este caminar tan bonito que están haciendo con Gilbert allí en Samaipata. Gracias a la vida tuve la oportunidad de poder visitarlos algunas ocasiones y realmente ha sido muy transformador para mi vida y estoy eternamente agradecido contigo y con Gilbert y con la energía que vibra Samaipata, y eso es gracias a sus pobladores, ¿no? Que tienen una conciencia tan despierta en este caminar por esta vida. Cuéntanos, Cari, ¿qué nos puedes contar acerca de ti? Contarte que lo que tú has conocido, este espacio Quinta Conciencia y las actividades que hacemos, pues morir y renacer varias veces. Yo personalmente hace ya unos 16 años tuve un periodo de mi vida de mucha crisis existencial. Te estoy hablando más o menos de el 2004 más o menos, en el que pues había cumplido todas las expectativas que la sociedad eficiente, eficaz, productiva, moderna necesita, ¿no? Ya estaba terminando mi carrera, que la hice muy rápido porque no estaba a gusto con lo que estaba estudiando. Yo había decidido estudiar una carrera más impulsada por lo que querían mis padres en ese tiempo. Como me has presentado, soy ingeniera comercial. Yo a veces digo en broma mi pasado turbio, porque es una carrera que realmente en su tiempo no era mi camino, no era mi talento. Pero bueno, también agradecida por los caminos de la vida y las herramientas que se van recogiendo. Y estaba en una relación de pareja que era una relación típica de novela mexicana, llena de dramas y bueno, bastante dañina. Y entonces me sentía realmente en un callejón como que sin salida, porque ya habían presiones de que el siguiente paso era el matrimonio, etcétera, ¿no? Lo que es convencional para la sociedad, ¿no? Ahora está cambiando bastante esto, pero en ese tiempo para mí se sentía fuerte la presión y como que hay un guión que deberíamos seguir en la vida establecido por la sociedad. En ese tiempo tuve el regalo de conocer, todo empezó con un libro, me regalaron un libro que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, que tal vez lo conocen, que es un libro para mí que marcó un hito justamente porque era la primera vez que yo estaba escuchando sobre la meditación y sobre que tenemos la capacidad de crear nuestra realidad y que el presente, el aquí y ahora es lo único real. Fueron frases y ideas que realmente generaron un clic en mí, una curiosidad muy grande, y a raíz de eso, la persona que me obsequió este libro, él era practicante Zen
y me invitó a ser parte de lo que hoy es un dojo en La Paz, un dojo Zen, que ya tiene muchos años, más de 25 años de existencia en La Paz, y empecé con la meditación Zen. Yo digo que ahí realmente volví a vivir, volví a nacer, porque realmente tuve un proceso de despertar. El cambio más fuerte que hice gracias a la meditación fue el volverme vegetariana, porque en una ocasión meditando, el maestro sensei que guía el dojo dijo una frase como que no puedes liberarte de tu sufrimiento personal si tus actos cotidianos generan sufrimiento a otros seres. Y eso entró tan directo a mi ser, porque como estábamos en estado de meditación no había muchos filtros racionales. Entonces llegué a sentir realmente esas palabras en mí y me conecté al sufrimiento que generamos por nuestros modos de alimentación, ¿no? Los sistemas productivos hoy en día son sistemas bien perversos que implican mucha crueldad para los animalitos principalmente, y ni hablar para el suelo, la tierra, las plantas, ¿no? Con todo el exceso de agroquímicos y etcétera, que son temas que podemos profundizar más adelante. Pero fue pues realmente un cambio muy, muy fuerte en mi vida. Yo vengo de una familia de clase media paceña, con hábitos de consumo bastante tradicionales. Tú sabes, la mayoría de la comida en Bolivia está basada en carne. En realidad no es cierto, ¿no? Eso porque en los espacios rurales es diferente, pero lo que se come generalmente en las ciudades, ahora peor con tanta comida chatarra, pero bueno. Entonces fue un cambio que me obligó incluso a cambiar de amistades, me obligó a cambiar de ambientes y los beneficios que fui sintiendo en mí realmente son muy grandes, ¿no? Yo me considero que era una persona antes bastante hormonal, como dicen, de esas que reaccionan fácilmente, era bastante renegona, sufría problemas de estreñimiento y todo eso cambió con un cambio de mi dieta. Y energéticamente me sentía mucho más liviana, mucho más ligerita, sin una pesadez que yo atribuyo que es justamente todo el sufrimiento, estrés que consumimos en los alimentos, ¿no? Porque imagínense cómo mueren los animales, ¿no? El momento en que los matan para después procesarlos y que sean carne para la alimentación, es pues bien cruda, ¿no? Y bioquímicamente hablando, esas emociones de miedo, de dolor generan, ¿no? Generan hormonas que son bien tóxicas para la salud. Entonces, quieras o no, consumimos esas hormonas de miedo, de sufrimiento a través de los alimentos y están dentro de nosotros y vamos acumulando y cargando, además de nuestras propias experiencias, que en un mundo moderno y tan desintegrado y desconectado de la naturaleza, pues ya se hace difícil, ¿no? El estrés es algo de todos los días, en las ciudades, etcétera, y sumado a lo que ingerimos, entonces realmente es bien difícil, ¿no? Mantenerte en un estado armónico, en un estado de quietud, cuando estás nutriéndote con esas vibraciones y esas energías. Y de ahí pues empecé un camino de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, experimenté muchas herramientas, también en un intento de sanar mis propias heridas. Yo vengo de una infancia con traumas bastante grandes, ¿no? A raíz del divorcio de mis padres. Mi madre es brasilera y era un matrimonio muy joven. Se divorciaron y ella se fue al Brasil a mis 6 años. Y desde entonces ella jamás volvió a Bolivia, ¿no? Entonces yo también tengo ahí como que mi monotema del abandono de mi madre. Y hoy en día lo puedo mirar con mucha gratitud porque también reconozco que gracias a esa situación me siento una mujer plena, me siento una mujer dichosa, gozosa, que disfruta la vida. Y todas esas experiencias dolorosas de la infancia han tenido que ser necesarias para ser quien soy hoy.
Entonces, lo que ofrecemos acá en Quinta Conciencia, la meditación, el Theta Healing, el camino chamánico, las ceremonias, los temazcales, todas esas herramientas han sido herramientas que yo he puesto primero en práctica en mi propia vida para poder sanar, integrar, crecer, transformar, trascender y disfrutar, ¿no? Eso es lo que te puedo contar en resumen, y hay muchos detalles entre medio sobre todas las prácticas que podría contarte. Seguro que sí, Cari, seguro que sí. Pero bueno, me parece que esto de la crisis existencial generalmente nos pasa a todos, ¿no? Y es un punto en nuestras vidas en el que yo creo que tomamos una decisión, caminar conscientemente o realmente integrarnos al sistema, ¿no? Que es en realidad lo que se busca, ¿no? Que seamos partes estructuradas del sistema, ¿no? Que le demos soporte, que lo mantengamos. Y claro, sí, es muy cierto, estas heridas tal vez que pasamos en el pasado, como comentabas, de tu niñez, los sentimientos que has tenido, muchas personas los tienen de diferentes formas, con diferentes tipos de dolores, con diferentes tipos de heridas, pero más que vivir con el rencor de por qué pasó esto, por qué me ha sucedido, yo creo que hay que agradecer, porque gracias a estas cosas somos quien somos hoy, que es lo que mencionaba, soy quien soy ahora, gracias a esas cosas. Y yo creo que estamos en un camino de tratar de sanarnos. Porque claro, en esta actualidad nos han vendido la idea de que vamos a un médico y el médico nos va a sanar. De que las drogas que nos dan son las que nos va a sanar, estas drogas químicas o las terapias que te dan con drogas que son para la psique, ¿no? Para calmar, para adormecer los pensamientos. Y en realidad la sanación, la forma de estar mejor con nosotros mismos es abrazándonos, es integrándonos, ¿no? Así es. Yo creo que el problema ahora bien estructurado, que viene ya hace muchos siglos, ¿no? Y es el momento en el que la ciencia ha separado, ha desintegrado lo que es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y pues desde ahí entonces todo se ha ido hacia un camino de desintegración. Y la medicina alópata, la medicina occidental, digamos, tiene esa visión de desintegración, ¿no? Eso está cambiando. Yo siento que ahora la gente del sector de salud también se está abriendo a una forma más holística e integral de tratar las cosas, pero digamos en términos generales todavía prevalece una mirada de salud basada en el bienestar físico, basada solamente en los efectos y no en las causas, es decir, que si tienes un dolor de estómago te dan una píldora para el dolor de estómago, pero difícilmente te van a preguntar cuáles son las emociones que has tenido esta última semana, porque los miedos habitan en el estómago, ¿no? Cuáles son, cómo has estado comiendo, sí te preguntan, pero nunca te van a realmente plantear cambios estructurales en tu dieta basada en las emociones, en tu estado emocional, psicológico. Entonces, sí, las soluciones son tipo placebo, ¿no? No atienden realmente el ser, y somos seres integrales, somos seres multidimensionales, que tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un espíritu. Y el bienestar, la salud, pues es la armonía de todas esas dimensiones. Si tú eres muy atlético y tienes una dieta muy bien en nutrientes, pero tienes relaciones tóxicas, tienes traumas no resueltos de tu infancia, difícilmente vas a estar saludable también, ¿no? Entonces la sanación realmente es una búsqueda de armonización multidimensional. Y eso es lo que hacen las terapias más holísticas, la medicina tradicional, ¿no? Que también nuestros pueblos ancestrales manejaban otras formas de medicina, otras formas de salud, que alguna vez hemos ridiculizado o lo hemos folclorizado, cuando, por ejemplo, cuando una guagua, cuando un niño, una niña se enferman,
el curandero llama a su ajayu con una prenda de vestir. Eso desde una visión occidental, desde la ciencia clásica, es algo ridículo, algo que no tiene sentido y es casi superstición, pero no estamos entendiendo las dimensiones que maneja ese curandero. Y ese curandero se está conectando al espíritu de la guagua, ¿no? Y lo mismo pasa ahora con nosotros. Si tenemos temas no resueltos de la infancia, eh, realmente eso se manifiesta en desequilibrios en el día a día. Por eso, la necesidad de asumir nuestra responsabilidad, integrando, primero enfrentando esas sombras, son realmente como unas sombras que nos siguen. Hay que volverlas a la luz para que dejen de ser sombras y recién de ahí podemos hablar de una sanación verdadera y profunda. Y si no estamos bien nosotros como individuos, difícilmente vamos a estar bien como sociedad, como colectivo. Y eso se puede ver en todas las crisis multidimensionales que estamos viviendo, ¿no? Hay crisis sociales, crisis sanitaria, que ahora lo estamos viviendo tan fuertemente con la crisis climática, o perdón, con la crisis del COVID, y la crisis más fuerte, la crisis climática, que en realidad si radicalmente el rumbo de las cosas, esa crisis climática va a ser peor que lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID. Entonces, los cambios personales son muy necesarios y es donde debemos empezar para pretender cambiar a nivel sociedad, a nivel humanidad, en tiempos en los que ya no es pues solo un discurso ecologista, un discurso hippie alternativo, ya es realmente una prioridad y debería ser la agenda geopolítica de todas las naciones, ¿no? Porque lo que hablan los científicos sobre la crisis climática es realmente bien desalentador, da miedo pensando además en quiénes somos, nos pintan un futuro muy triste si es que no cambiamos hoy, no cambiamos ya. Y realmente tenemos que asumir esa responsabilidad de cambiar ya. Claro que sí, Cari. Justo mientras estaba escuchando lo que comentabas, se puede llegar, ¿no? Bueno, viendo que el cuerpo es una parte de nuestro ser, ¿no? Nuestra mente es otro, nuestro espíritu es otro. Y claro, esa es la idea. Tenemos que tratar de ir en sinergia, que todo sea integral. Todo está conectado. Un dolor físico no se va a sanar solamente físicamente, ¿no? Tiene que ir también al trasfondo emocional, al trasfondo mental, al estrés que estamos viviendo, como lo comentabas. Y sí, me parece que esta crisis que podemos pasar, que todos pasamos, todos tenemos traumas, nadie está a salvo de esto, ¿no? de este dolor, de estas cosas que no han sido como esperábamos o que nos han choqueado a temprana edad de nuestras vidas. Esta crisis se desenvuelve después en una crisis multidimensional, ¿no? Gracias a estas crisis que no vamos sanando personalmente, se van plasmando en el mundo y es la realidad, es la crisis en la que vivimos actualmente, ¿no? No, es que realmente es bien triste si te pones a pensar con los supuestos y las creencias que crecemos, ¿no? A nivel general, a nivel global, hay una presión muy fuerte basado en entonces los humanos venimos a ser piezas de una gran maquinaria que debe funcionar para ser productiva, para producir, y eso se vuelca a cómo están concebidas las empresas, las transnacionales, esa de manera infinita, y los humanitos pasamos, como decía, a ser simples piezas ¿no? Nos lobotomizan para aportar a esta gran maquinaria. Y en un mundo así, los sentimientos, el arte, la creatividad, lo que es subjetivo, lo invisible, lo que no se ve, lo místico, la espiritualidad no cabe, es más, perjudica. Porque es que producir, no tienes que meditar, no tienes que danzar, no, tienes que producir.
Entonces es muy triste cómo los humanos nos estamos desarrollando, ¿no? Y lo veo acá, lo vemos en la quinta, la gente que llega cuando hacemos el trabajo de integración de sombras por estos temas no resueltos. Los traumas van desde cosas que podrías decir no son tan importantes hasta avances, violaciones intrafamiliares y cosas muy duras que son realmente el resultado de este modelo. Estamos sin cuestionarlo porque nos han hecho creer que ese es el único camino, ¿no? Entonces, qué importante cuestionarse sin caer en juzgar, criticar y culpar a nuestros padres, porque algo que he aprendido con los abuelos, una abuelita me dijo que nosotros elegimos a nuestros padres, que somos espíritus viviendo una experiencia humana y que nuestro espíritu, antes de encarnar en esta dimensión terrenal, eligió ya a nuestros padres para continuar su proceso evolutivo. Esa forma de interpretar la vida a mí me ha servido muchísimo porque me ha ayudado a salir del rol de víctima, de que crecí sin mi madre, de que mis padres se separaron, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, mi espíritu lo eligió porque era parte de lo que yo tenía que vivir para seguir evolucionando como espíritu. Así es mucho más llevadero. Cuando sales del rol de víctima es más llevadero todo. Y eso se expresa a nivel social. Si estamos viviendo en un modelo en el que así nomás es la vida, o peor con toda la influencia del monoteísmo, ¿no? Que nos dicen las religiones monoteístas de que mientras más sufres en la tierra, te ganarás más el cielo, ¿no? Y vivimos así como almas en pena, gracias a esas creencias monoteístas de un Dios que premia y castiga, que nos ha estamos viviendo con la promesa de que el paraíso está en el cielo. Entonces, esto que vivimos en el infierno, supuestamente, ¿no? Si nos botaron del paraíso y estamos viviendo en esta dimensión, este es el infierno y tenemos que aspirar al paraíso una vez que muramos recién, ¿no? Entonces, vivir con esas creencias, imagínate, pues somos almas en pena, somos almas desarraigadas, somos almas con miedo, almas pecadoras, nos hacen creer que nacemos con el pecado original. Entonces, ¿qué destino podemos tener caminando así, con esas creencias de tanta culpa desde que nacemos? Es necesario interpelarse las creencias que tenemos desde el vientre. Y reitero, con gratitud, decir, bueno, gracias, hasta aquí me sirvieron estas creencias, pero ya no las necesito más. Tanto puedo yo construir mi propia realidad, puedo crear yo mi propia realidad, y la realidad es un reflejo de mi interior, y de acuerdo a las responder. Si yo vibro miedo, el universo me va a dar más razones para tener miedo. Si yo vibro desconfianza, vivo manipulación, vibro abuso, qué sé yo, si yo soy el universo también pues me va a dar la misma frecuencia vibratoria. Y al contrario, si yo soy amor, si yo soy alegría, si yo soy paz, si yo soy confianza, si yo soy transparencia, si yo soy gratitud, también el universo me va de una manera. Y esto es realmente un proceso de construcción grande. Hay que hacerla con gratitud, repito esto, porque a veces que también empezamos a culpabilizar a nuestro colegio, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros gobiernos, a todo, echan culpa a todos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de cambiar esas creencias, de darnos cuenta primero y después de buscar vivir diferente, cambiar nuestras creencias, informarnos. Ahora ya con tanto avance de la ciencia, gracias a la física cuántica, todo lo holístico, todo lo integral ya científicamente se ha demostrado, y hay muchísimo material en las redes sociales. Estas redes sociales que a veces aún por desconectarnos y la vida de ciencia,
pero también pueden utilizarse para buenos fines, como informarnos mejor, como buscar información que nos permita ser seres pluriholísticos. Claro, claro que sí. Mira, me encantó eso, ¿no? La realidad que cada uno se plasma. Y sí, esta de victimario es la que nos ha instruido el sistema, ¿no? Es quejarnos de todo, la culpa la tiene el otro siempre, ¿no? Y claro, cuando comentabas lo de elegir a los padres, yo lo he vivido, yo he tenido esa conexión, yo he revivido el recuerdo de cuando he escogido a las personas con las que vivo en esta vida, ¿no? A mis padres, a mis hermanos, he visto el pacto que he hecho con ellos antes de esta encarnación, ¿no? Y es increíble, y realmente una vez que entiendes que todo lo que está pasándote en la vida es por algo, puede ser para que puedas despertar o puede ser para que encuentres algún camino, puede haber muchas razones. Pero realmente cuando te das cuenta de que las cosas que están pasando en realidad son la proyección de lo que tú estás teniendo adentro, ¿no? Y es así, es muy cierto. Y tú mismo lo mencionabas, ¿no? Estabas hace muchos años, comentabas que estabas en una relación bien telenovelesca. Y yo creo que es una realidad para muchas personas el hacerse eso, ¿no? El hacer de su vida una telenovela, de dramatizar las cosas más allá de lo necesario, más allá de lo que realmente son, simplemente porque sentimos que mientras más estemos pagando en esta vida, mejor va a ser la recompensa después, ¿no? Y es eso, no es autoflagelarse en realidad mentalmente y emocionalmente, sintiendo que es que así tiene que ser, la vida tiene que ser este sufrimiento, este dolor, tiene que haber estas traiciones, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día se escucha mucho menos esto. Yo creo que hoy en día la gente está empezando a buscar otras alternativas porque viendo hacia atrás ya se han dado cuenta que la vida como era antes, como la llevaban antes nuestros padres, nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestros abuelos, nuestras abuelas, ya quedó en un pasado, ¿no? Es algo que ya pasó su tiempo y hoy toca cambiar. Claro, no puedo generalizar al 100% porque sí, siempre vamos a encontrar gente que le encanta hundirse en el lodo, ¿no? Y bueno, también hay que entender el proceso de las personas, no todos están en el mismo proceso, hay algunas personas que todavía tienen que entender que el sufrimiento no es lo que tenemos que pasar por esta vida, ¿no? Cuéntanos, Karin, ¿qué es lo que hacen ustedes en Quinta Conciencia? ¿Cómo es salirse de este sistema? ¿Cómo es caminar para uno mismo y al mismo tiempo, cuando caminamos por uno mismo, caminar para esto que es nuestro planeta, nuestra Tierra? ¿Cómo podemos trabajar contra el cambio climático? ¿Cómo podemos trabajar en el impacto que nuestra vida causa? A ver, lo que hacemos ahora, como te decía, es un resultado de un proceso largo, primero individual, porque tanto Gilbert como yo hemos tenido que trabajarnos primero y de manera separada, sin conocernos, para poder encontrarnos en la misma frecuencia vibratoria en todo proceso, ¿no? El momento en el que nos encontramos fue hace 10 años en La Paz, en la ciudad, y ambos teníamos, muy curioso, vidas bien similares en el sentido de profesiones y más que profesiones, de responsabilidades. Tanto él como yo eres directores de ONGs, el de una ONG internacional holandesa que se llamaba Chacana, y yo era directora de la Fundación Reciprocidad del Canal 4 del sistema RTP, la Comunidad de la Vida, en La Paz. Y ambos teníamos una agenda que trabajaba mucho con lo que era el tema de la cosmovisión andina y los saberes ancestrales. Nuestros proyectos estaban mucho en el campo, y yo estaba muy metida asesorando a lo que eran los movimientos sociales en ese entonces, lo que era el Pacto de Unidad, que aglutinaba a los 5 movimientos sociales más grandes. Estaban los de la CONAMAC, la CETSUTCB, las Bartolinas, todos estos movimientos indígenas originarios. Y vamos a la ley de la madre tierra, ¿no? Entonces, ambos muy y empapados en el discurso de un modelo civilizatorio nuevo para vivir en armonía con la tierra,
y para cuidar y dar a los apus, el agua, todas las bondades de la tierra como elementos vivos, qué sé yo, en teoría, fantástico, ¿no? Pero llegamos a nuestro departamento súper cómodo en Sopocachi, con 11 macetas como nuestro único contacto con plantas, ¿no? Entonces ahí empezamos como a cuestionarnos realmente, ya era como una necesidades coherentes con lo que estábamos predicando, porque yo casi que me sentía como esos religiosos que van puerta a puerta a predicar, con esto del curso de vivir en armonía y viviendo en la ciudad, sin saber realmente cómo es que son los ciclos naturales, cuándo se siembra, cómo se siembra. Yo tenía, gracias a mi abuela, que ella tenía un contacto con el campo, íbamos todos los fines de semana, tenía ese contacto y la veía sembrando y le ayudé. Pero ya en la ciudad te olvidas, te desconectas totalmente. No, se te olvida de dónde vienen los productos, quién los produce, cómo los producen. Vas y compras directamente, ojalá en los mercados donde tienes un vínculo con la caserita, y si no del supermercado, que todo está ahí mucho más esterilizado y que sí, ¿no? Entonces en esa realidad decidimos con la llegada de nuestro primer hijo buscar salir de la ciudad, buscar ser coherentes con todo hablando, buscar realmente una vida más en conexión con los ciclos naturales, no con la naturaleza, porque somos naturales, a veces se olvida, y somos tierra que camina, nosotros somos naturaleza, no es que tenemos que cuidar la naturaleza como algo separado, nosotros somos de la naturaleza, venimos a la tierra, vamos a volver. Entonces, recordar eso es mucho más fácil cuando estás en contacto con las plantas, con el agua, con el aire, con el fuego, con el viento, de manera directa, encapsulada, como vivimos en las ciudades. Y el dejar la ciudad fue para nosotros otra vez un momento de morir y volver a nacer, porque el venir al campo, primero que nos dimos cuenta de que todo lo que hacíamos en la ciudad no nos servía para nada, éramos muy ejecutivos y no te servía para nada, teníamos que aprender absolutamente todo, ¿no? Desde cómo es despertarte rodeado de arañas, encontrarte serpientes, escorpiones, llena de mosquitos, de vivir con un baño seco, que no usas agua, etcétera, etcétera, etcétera. Más aún cuando tienes aspiraciones de tener tu propio huerto y todo, que lo idealizamos, es un proceso muy fuerte cuando vienes de un mundo totalmente citadino. Entonces, en esto hemos tenido mucho y muy de manera orgánica, nunca hubo un plan. A mí a veces vienen y me entrevistan, cuéntenos sobre el proyecto Quinta Conciencia. Para mí Quinta Conciencia no es un proyecto, Quinta Conciencia es nuestro hogar, es nuestra vida. Un proyecto es algo que planifica, algo que empieza y termina, que lo evalúas, que tiene objetivos, metas, indicadores. Lo nuestro no es eso. Nosotros de manera orgánica hemos ido formando lo que hoy tenemos. Y a veces teníamos una idea y salía otra, ¿no? Porque también nuestra mente indicadora, y más aún una mente occidental, no se olvide, Hilbert viene de Holanda, un mundo totalmente diferente, para mí es otro planeta, donde está bajo control, orden, planificado, que tiene sus cosas buenas, he aprendido mucho de ese mundo y hemos encontrado un equilibrio, pero también le quita mucho el espacio a que emerjan las cosas, a la magia que sucede cuando vives interconectado, entregada, conectada. Entonces hemos encontrado un equilibrio y hoy tenemos este espacio de sanación y permacultura, que hemos encontrado en la palabra permacultura, en la propuesta de la permacultura, una herramienta que aglutina todo lo que hacemos acá, porque la permacultura tiene 7 P's en lo que es la permacultura, pero es una propuesta para diseñar hábitats saludables y sostenibles. Entonces, acá, por ejemplo, el tener bioconstrucción, el tener tratamiento de aguas, el hacer una separación de tus residuos, el tener un huerto orgánico, el asumir la educación de tus hijos de una manera diferente, pese a que nuestros niños van a la escuelita rural, la pública, primero hacer incidencia en que mejore esa escuelita y también implementar su educación con otras cosas.
con el contacto con la tierra, con la danza, el arte, la parte de las ceremonias. También lo que es el desarrollo personal es parte de la permacultura, cómo tú te trabajas, cómo tú fortaleces tu espíritu, encontrando tu manera, tus formas, tus técnicas, pero tienes que hacerlo. Y así todo, cómo te organizas con la comunidad de la que eres parte. Todo es parte de una propuesta que la permacultura incluye. Entonces hemos dicho, sí, esto nos ayuda para poder expresar a otros lo que hacemos. Luego hacer la cultura como para poder comunicar más fácil todo lo que hacemos aquí en la quinta. Y la parte de sanación, como ya les contaba, ambos, por nuestras propias búsquedas personales. Hemos recorrido muchos caminos espirituales y hemos recogido lo mejor de cada camino hasta llegar a tener realmente una apuesta de sanación. Y lo que hacemos acá es ofrecer una serie de terapias muy diversas de acuerdo a la gente, y nuestra propuesta más concreta son los retiros que hacemos. Tenemos una propuesta de retiros de días hasta 7 días. Los de 4 días los hacemos cada mes, una vez al mes, y es una propuesta en la que las personas en 4 días entran en un proceso profundo de desintoxicación física, mental y espiritual a través de dietas, una dieta de desintoxicación, unas purgas laxantes con plantas medicinales, y concluimos en la tercera noche haciendo una ceremonia chamánica con una planta de poder amazónica, que es una planta muy hermosa, es una abuelita de la selva que nos permite realmente entrar a las profundidades de nuestro ser para conocernos, y a partir de conocerte mejor, de saber que no eres esas creencias sociales de las que hablábamos, que eres algo más, que eres un espíritu que viaja. Todo eso, esta planta permite que lo vives, esto de poderte conectar con tus ancestros, etcétera, es posible gracias a estos estados diferentes de conciencia que nos regalan estas plantitas de manera muy profunda, muy amorosa. Y nosotros trabajar muy respetuoso, muy comprometido, muy desde la humildad también, ¿no? Y a raíz de experiencias muy profundas, son muchos años ya que trabajamos esta modalidad de retiros, ya van 3 años más o menos, y nos da resultados muy satisfactorios. Es muy hermoso ver cómo la gente entra con una energía, con una cara, y sale diferente, salen totalmente diferentes, pese a si están cortas de 4 días. Ni hablar de las experiencias de 7 días, que ahí entramos a procesos más profundos de mirar el pasado, de mover y de realmente tener las herramientas para crear tu propia realidad todos los días. Entonces, lo que es para que la gente pueda llevarse también una herramienta a practicar desde ya, porque el cambio empieza en una misma, empieza hoy mismo, hoy. El cambio más grande que puedes hacer y el acto más revolucionario que puedes hacer en tu vida es cambiar tu alimentación. Productivos son muy perversos y estamos acabando con las condiciones necesarias para vivir por la forma en que estamos produciendo nuestros alimentos. Y si tú tomas conciencia de aquello y decides cambiar los de consumo, estás cambiando todo un sistema perverso. Y lo logramos a menudo porque la gente, al sentirse conectada a su cuerpo, deja de tratarse como un basurero, entonces deja de meterse tanta comida chatarra y empieza a amarse, entonces empieza a comer sano, colorido, vivo, ¿no? Y como animales roñosos que comemos cadáveres. Entonces la gente sale realmente diferente, ¿no? Y es servir de esta manera, tenemos la responsabilidad de estar siempre bien. Y esa es una tarea bien complicada, pero hermosa, ¿no? De estar bien a nivel de pareja, de estar bien con los niños,
de estar bien cuidando la quinta, de estar bien con todas las otras realidades que también aparecen, ¿no? Como dijiste en mi presentación, yo estoy haciendo un doctorado, estamos constantemente haciendo consultorías, nos gusta mucho la incidencia en el municipio, somos muy activos, muy diversos también, porque cuando estás feliz y agradecido con la vida, agradecida con la vida, entonces pues tienes mucho para dar y hay que darlo porque es del universo que tienes que devolverle de alguna manera y el servicio es la mejor manera de devolver las bendiciones que recibes. Claro que sí, Cari. Muy lindas todas tus palabras. La verdad es que sí. Es muy cierto. Cuando empiezas a amarte a ti mismo, empiezas a comer mucho mejor, a hacer más ejercicio y a ser mucho más consecuente con tus actos y a cuidar mucho más tus palabras también. Bueno, por lo menos en mi caso así ha sido. Y ha sido un cambio realmente tremendo. El sentirte realmente, como tú dices, bien es increíble. Se siente enérgicamente, se siente vibracionalmente y se siente emocionalmente, ¿no? A ver, Cari, una anécdota, la anécdota que más recuerdes de todo este cambio de vida, de pasar de la ciudad a un pueblo como Samaipata, de un cambio de vida, de vivir dentro del sistema con las comodidades que te da el sistema, a pasar a encontrar comodidades más antiguas, más ancestrales tal vez, un poco más difíciles de conseguir, pero que llenan más el alma. ¿Cuál es la anécdota que más te mueve dentro de todo este cambio que han tenido como familia y tú como mujer? Ay, una anécdota, a ver, es cuando salimos de la ciudad, vamos la vida en el campo, ojalá lo más alejado posible, una casita de barro que no tenga luz, que tenga un baño seco y conseguimos, nuestro primer alquiler, Pata, fue una cúpula. Era una casita totalmente redonda, sí, chiquitita, el ambiente, el piso, el baño abajo, tenías que bajar unos 20 metros al baño, era un baño seco y todo así como en nuestros sueños, ¿no? ¡Cling! El sueño hecho realidad. Llegamos, empezamos a vivir ahí y no te imaginas era porque el baño seco había parido recién una perrita de la dueña de casa, estaba lleno de pulgas, tú te sentabas en ese inodoro seco, bien las pulgas, era época de lluvias, todo era un barro, entonces yo decía, quiero ir otra vez y vivir con todo clínicamente limpio, porque además teníamos bebé de menos de un año, y era realmente muy brusco el cambio. Gilbert igual decía aquí, el auto no se puede ni manejar. Y mira, siendo honestas, Gilbert cuando vino yo dije que sabía cambiar foco, porque como además viene de un mundo tan desarrollado como es Holanda, donde se te destroza un grifo y llamas al que arregla grifos, ¿no es cierto? O sea, él no tenía idea, era un hombre de escritorio ejecutivo, muy intelectual, todo lo que quieras, pero él no sabía ni cambiar un foco, no sabía cómo se instalaba la garrafa de gas, ¿no? Entonces, imagínate, nos empezamos a sentir tan inútiles y yo lo mismo, yo sabía cocinar, que las plantas, que sí, pero en esas incomodidades y el barro, entonces fue realmente un proceso de aceptar de dónde venimos, de no idealizar tanto y de ser muy humildes con un cambio para ir a vivir al campo. Y era muy interesante el encontrar nuestros equilibrios, ¿no? Para nosotros era muy radical, muy incómodo y entonces de ahí decidimos cambiarnos a otra casita, no radical, un lugar más cerca del pueblo, que tenía luz, tenía agua, tenía su baño normal como lo conocemos. Y de ahí poco a poco encontrar equilibrio hasta lo que hoy tenemos, ¿no? Que es una mezcla de rústico con las comodidades básicas a las que estábamos acostumbrados, pero en cada día ser lo más coherentes con nuestro consumo,
lo más autosuficientes, usando otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces realmente es algo de todos los días y eso también te inspira. Entonces yo creo que sentirnos personas totalmente inútiles, ¿no? Y además totalmente citadinas ha sido lo más gracioso que hemos tenido que sobrellevar. Y así hay muchas anécdotas como que, por ejemplo, mi hijito cuando empezó a gatear se metía todos los bichos a la boca. O que, ¿qué haces? Tú has crecido en ambientes tan clínicos donde te hacen creer que eso le va a hacer daño y no. Ver como que se come hasta el popó de las gallinas y no se enferman, por ejemplo. O cuando mi hija la primera vez vio una serpiente, se ponía a correr detrás de la serpiente para agarrarla, ¿no? Quería jugar, entonces tener que explicarle y además explicarle sin meterle el miedo a la serpiente, ¿no? Entonces todas esas cosas que cuestionan tus creencias. Otra cosa que me hace reír muchísimo es que cuando sea madre nunca les voy a permitir ver tele a mis hijos. Nunca voy, así, tenía muchos nunca, pero desde el momento en que he sido mamá y por ejemplo cuando estaba esperando a mi segunda hija, a la Lunita, y Sol Gabriel tenía 1 año y él quería que todavía lo hace, que esté el día al lado a mí y yo estaba súper cansada y Gilbert no estaba en la casa porque él estaba refaccionando la quinta para venir acá, todavía en un pueblo. Lo primero que hice fue sentarlo sobre su sillita y ponerle un video de Plaza Sésamo a mi hijo, ¿no? Y me reía yo misma, decía, he dicho que no aprender humildad con creencias, con todo lo que satanizas y dices, es mala la televisión, es malo esto, es malo la tecnología. Vas aprendiendo a vivir en equilibrio, te das cuenta de que en realidad no hay nada bueno ni malo. La intención con la que utilizas las cosas es lo que cuenta, ¿no? Y antes como los miras de reírte, son los momentos de mayor aprendizaje. Qué lindas anécdotas, Cari. Realmente es muy llenadoras para el alma escucharlas, porque claro, es muy fácil decir, pucha, se han ido a vivir así nomás, qué capos, ¿no? Pero en realidad las cosas no son tan fáciles para nadie, ¿no? Y todo merece su dedicación, su esfuerzo, y sobre todo lo que decías, ¿no? La humildad para hacer las cosas, el no menospreciar el trabajo de nadie o las cosas que está haciendo nadie, ¿no? Porque todos estamos en esta experiencia de vivir y hacer lo mejor posible, y esa es la idea, ¿no? Realmente poner el esfuerzo. Y como decías, el hacer lo mejor que pueda hoy. Me parece una frase increíble porque siempre es, ya, voy a empezar a hacer dieta, pero la empiezo el siguiente lunes. O fallamos un día, ucha, no, ya he fallado. Entonces, la empiezo el siguiente lunes y estás fallando un martes, ¿no? Y siempre lo vamos posponiendo a un futuro. Y cuando fallamos, es más fácil reacomodarlo en el futuro que realmente hacerlo, ¿no? Cuando realmente te propones hacer algo y dices, lo voy a hacer todos los días. Y si fallo un día está perfecto, porque no soy una máquina. A veces puedo fallar un día, dos, pero no darle el tiempo así a, empezamos el siguiente mes porque ya fallé. Es como que, bueno, ayer tuve un problema, una situación o lo que sea, que no pude cumplir con esta meta, pero hoy día las cosas son diferentes y lo sigo haciendo. Personalmente a mí es algo que me ha ayudado muchísimo, el no posponer y darle una fecha adelante a las cosas. Si un día no lo logré, perfecto, al día siguiente lo sigo haciendo. Y es mejor no ponerse fechas ni marcas en el calendario, sino que todos los días sean un aprendizaje y un crecimiento, ese vivir en el ahora, que lo mencionaste, ¿no? Lo mencionaste y me quedó bien adentro. Y yo creo que ese es uno de los consejos más grandes que le podemos dar a nuestra audiencia, es hacer las cosas día a día, no programarlas. Y si las vas a programar, que sean con actividades diarias, ¿no? Que el cambio vaya siendo diario, que sea cotidiano. Así vamos moviendo nuestra monotonía y saliendo de nuestra zona de confort para poder hacer un cambio verdadero. Así es realmente lo único y ahora. Exacto. Y hoy es el mejor momento para disfrutar la vida. Y solo puedes disfrutar cambiando aquellas cosas con las que no estás a gusto, de ti, de tu entorno. Si no estás feliz con el trabajo que tienes, cámbialo. Si no estás feliz con la pareja con la que caminas, pues
cambia la situación, toma las riendas para mejorar la relación o cambia de pareja, ni modo, así nomás es. Hay que disfrutar, realmente esta vida es sana, que tenemos que disfrutarla plenamente cada día, disfrutarla, estar bien. Hay que estar físico, mental, espiritual. Y cuando estás bien en esos tres niveles, también ayudas a que tu entorno esté mejor, y si tu entorno está mejor, pues el mundo puede estar mejor, ¿no? Ser el cambio que quieres ver en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no es imposible, no es difícil. Nosotros somos un ejemplo de plenitud, y lo digo con mucha humildad, porque no es algo de que uno tenga que jactarse, porque es algo que todos podemos hacer. Todos tenemos la capacidad de recordar que somos seres que hemos venido a vivir en plenitud, de recordar que todo está conectado, recordar que somos hijos de la naturaleza, somos naturaleza, ¿no? Recordar que somos vida, que es mi creación, que mucho ha tenido que suceder para que nosotros estemos vivos, generaciones y generaciones de ancestros de nosotros, y somos el resultado de todo ese esfuerzo, de esas vidas, ¿no? Entonces, cuando recordamos eso, pues todos nuestros problemas y nuestras preocupaciones también carecen de sentido, que va motiva. Y no importa lo que te haya pasado antes, era necesario para tu espíritu. Lo que importa es lo que creas cada día. Qué bello, Cari. Realmente muy, muy bonito resumen de lo que hemos hablado, lo has hecho ahorita. Me parece importante también resaltar el soltar el miedo, que yo creo que muchas personas no empiezan la acción en su vida con los cambios, con las formas de vivir, por el miedo, por no querer salir de nuestra zona de confort. Y bueno, tal vez mencionarles que el miedo es natural, pero cuando dejamos que él venza, nos quedamos estancados. Y yo creo que algo que a mí me ha movido mucho es recordar cada vez que el miedo está evitando que yo tome acción, es recordar de que de esta no voy a salir vivo, ni yo, ni nadie. Entonces, hacer este paso por este mundo con amor, soltando los miedos, y si no los podemos soltar, abrazándolos y llevándolos de la mano, pero con acción y siempre fieles a nosotros mismos, con amor hacia nosotros y hacia los que nos rodean, y hacia la Pachamama. Como lo dijiste, somos naturaleza, nosotros somos Pachamama igual, Cari. Me encantó mucho la entrevista, ha sido una entrevista que, bueno, la audiencia no lo sabe, pero nos ha costado mucho llevarla a cabo, ha sido un arduo trabajo poder concretar, y espero que la disfruten mucho como yo la he disfrutado, y estoy seguro que tú también la has disfrutado, Cari. Sí, claro que sí, siempre es bonito compartir y seguir aprendiendo juntos, juntas. Así que gracias a ti por este espacio, es muy bonito lo que estás haciendo, me parece muy linda iniciativa. A todos los que nos han escuchado y que se animen a hacer ese cambio que quieren ver en el mundo. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Cari. Cari, por favor, si nos puedes dar los datos para que la gente interesada en conocer el hogar que han formado tú y Gilbert de Quinta Conciencia, para que puedan visitarlos, saber de los retiros, saber de los trabajos que se hacen ahí. Invítalos, por favor, danos una dirección de correo o alguna página. Sí, tenemos una página web, www.quintaconciencia.org. El correo es info@quintaconciencia.org, y les puedo dar un número de celular, pueden comunicar también, o los podemos integrar al grupo de WhatsApp que tenemos de Quinta Conciencia, donde anunciamos nuestras actividades, y también trae bonitos mensajes, libros. Está prohibida cualquier polémica política y de especulación o de miedo con todo este tema del COVID. No damos cobertura a mensajes que solo alimenten el miedo, que alimenten la salud. Y es posible ser parte de ese grupo llamándonos al celular 716-03465. 716-03465. Eso, abrazo, gracias.
Oh, muchísimas gracias, Karin. De todas formas, todos los datos que nos ha proporcionado Karina los voy a poner en la descripción del video, de los podcasts, para que puedan acceder más fácilmente. Y bueno, más que nada agradecerte, Cari, por tu tiempo, por la humildad, por tu caminar, por la mujer medicina que eres, que estoy seguro que eres porque he sentido yo esa medicina en ti, en Gilbert y en su hogar. Y bueno, agradecerles por ser este ejemplo de que se puede, de que el que quiere puede. Simplemente es hacer la acción día a día. Y hacia ahí vamos. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias por tu Gracias a tiempo. ti, gracias a ti, con mucho gusto. Gracias, querida audiencia. Hasta otra oportunidad.